Estamos de vuelta en tu programa Voz Vespertina, como siempre, recordando que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales de Voz Media Network en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram también. Pueden visitar nuestro portal informativo tvn24.do con la canción que escucharon anteriormente de Jenny Aquino. Ahí están las más importantes noticias locales e internacionales. No olviden también suscribirse, repito, en nuestro canal de YouTube, porque además del canal 85 de Claro y de Win, pueden vernos en vivo en el canal de YouTube de Voz Media Network. ¿Y qué tenemos ahora? Bueno, Jenny Aquino. nosotros nos place recibir aquí a través de una llamada telefónica a don Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Muy buenas tardes, don Pepe, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes, Jenny? ¿Cómo están? Estamos muy felices de tenerlo, aunque sea a través de la vía telefónica. Queremos ¿Cómo saber... no? ¿Cómo no? Desde el año pasado, en octubre, estuvimos hablando de que ya con el diálogo nacional se llegaría a un encuentro de parte de que se iban a poner de acuerdo. Me habló en ese principio de que ya a principios de noviembre iba a haber ese acercamiento entre la parte empresarial y la parte sindical para hablar de un posible aumento. Y hemos dado un tiempo, un compás de espera, pero no hemos visto que esto haya funcionado. Cuénteme usted en qué punto está ese diálogo pendiente desde hace un tiempo. Sí, bueno, en realidad, y en las tarifas salariales han ido, se puede decir que paulatinamente, resolviéndose a partir de que hablamos. Por ejemplo, se resolvió la de el salario mínimo de los trabajadores no sectorizados, que se abarca la gran empresa, la mediana, la pequeña, los trabajadores del campo agrícola, y la parte que se refiere a los guardianes privados. Esa se resolvió. Se resolvió la del sector turístico recientemente, la del sector zona franca, la de organizaciones sin fines de lucro, la de operadores de máquinas pesadas. Y no sé si ustedes vieron que en el día de ayer precisamente los cañeros se resolvió el tema de los cañeros. Nos quedan pendientes nada más en este momento, se puede decir, las tarifas del área de la construcción, que son 7 tarifas distintas que ya se denunciaron, ¿verdad?, ante el ministerio, y que próximamente se nos prometió que se iba a convocar al sector empresarial para constituir el comité y proceder a su revisión. De manera que se puede decir que casi cuando nosotros veamos el tema referido a la tarifa de la construcción, se completará lo que es proceso de tarifa. ¿Cuál es el problema? Que pese a todo, eso se ha hecho, pero lamentablemente, este factor inflacionario que se ha impuesto en el país, inflación importada, inflación local, prácticamente ha ido tragándose lo logrado en los aumentos que se han hecho. Don Pepe, Hernán Paredes le habla. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo está, Hernán? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Cuando se logró este aumento de sueldo, también hubo una especie de reclasificación de las empresas, de lo que eran pequeñas, medianas y grandes empresas. Y yo recuerdo que mucha gente criticó, bueno, con la reclasificación, mucha gente que creía que le iban a aumentar, ya no le están aumentando porque se variaron las características para definir qué era pequeña, mediana y gran empresa. ¿Qué tan cierta es esta afirmación de que mucha gente, esto fue quizá un ajuste cosmético, decían, porque en realidad con la reclasificación muchísima gente no se benefició del dichoso aumento de sueldo? Sí, se creó la figura de la pyme, que era una figura que no se había puesto todavía en el tinglado de lo que era esa clasificación que había. Pero se puede decir, Hernán, que casi el 85% de las empresas contenidas en lo que es renglón de salario mínimo, porque muchas empresas están por encima de esos mínimos planteados vía la negociación
de los convenios colectivos que nosotros hacemos, pero también por decisión propia de las empresas. Muchas empresas, sus trabajadores están por encima de esos mínimos. Ahora, en las empresas que se mantienen en lo mínimo, más del 80% fueron tocadas por el aumento. Es decir, hay personas que ese alegato de que no le tocó en un momento determinado, etcétera, etcétera, pudo deberse, ¿verdad?, a maniobra de empresas que intentan pasar por pymes sin serlo, a una empresa de lotería, por ejemplo, por pyme no, sino por pequeña, por mediana, etcétera, etcétera, a una empresa de lotería, que es la más grande de aquí, que tiene su concurso y hace su lotería, que ella hoy todavía está declarando a sus trabajadores por debajo del mínimo mayor. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Y pagando, inclusive pagando y registrando en la seguridad social a sus trabajadores con salarios que van de 7,000 a 8,000 pesos. Ahora, cuando uno descubre esto, los trabajadores se quejan directamente con uno, al ministerio y demás asuntos, se procede inmediatamente a actuar contra la empresa que hace ese tipo de violación. Muchas veces hay silencio de parte de trabajadores, no denuncian el hecho, ya sea por ignorancia, temor o lo que sea, y entonces prácticamente las empresas no quedan al descubierto. Pero creo que aprovechamos para decirle a los trabajadores por este medio, es que si tienen alguna dificultad con empresas que traten de burlar el acuerdo salarial que se ha hecho, que no se queden pasivos, hagan la denuncia, establezcan el contacto, que se garantiza que bajo el anonimato de esos trabajadores que hagan esa denuncia, el reclamo sin causa. Don Pepe, hace unos meses usted hablaba de lo del 30% de las AFP que se estaban exigiendo a través del Congreso. Usted habló del tema aquí, que decía que habían algunos casos que deberían de ser tomados en cuenta. Luego de todas estas reformas, el tema se ha ido enfriando, realmente ha ido bajando la presión, pero aún hoy, ¿mantiene usted la posición de que se le entregue el 30% o no? Me gusta... como tú lo dijiste, Jenny, porque así fue que nosotros lo expresamos. Nosotros dijimos, no es prudente un 30% masivo a todo el mundo, porque consideramos nosotros que eso desmonta el sistema, y el sistema hay que transformarlo, no desmontarlo. Ahora, ¿qué sí dijimos nosotros? Hay casos que amerita la entrega del 30%. Y lo dijimos, bueno, aquel trabajador que por la razón que fuere se le canceló en la etapa prepandemia, después de la pandemia, etcétera, etcétera. Ese trabajador viene fuera del proceso laboral un tiempo X que le ha hecho acumular determinada cantidad de deuda, compromisos económicos a los que no ha podido dar respuesta, porque no ha encontrado nueva colocación en el mercado de trabajo. Si tiene unos fondos acumulados y ese trabajador debe facilitarse la posibilidad de que reciba de sus ingresos un porcentaje, un aporte X determinado para hacer eso. Un trabajador que, como ocurre muchas veces, se haya ido a otro mercado de trabajo, como pasa con muchos que se lo dicen a uno, mire, yo tengo 500,000 pesos ahí en la FP tal, pero yo me fui para España, yo me fui para Estados Unidos, yo ya estoy realizando mi vida por allá, mi pensión yo la voy a construir en otro escenario de trabajo. Entonces, la FP le retiene a esos trabajadores el dinerito que tienen, cuando les puede servir para resolver un problema con su familia aquí en el país. Entonces nosotros consideramos que ahí ese dinero debe perfectamente a ese trabajador devolverse, no hay ningún problema, no debe haber ningún problema en mantener una retención, sabiendo que como quiera, él o ella no va a acumular suficientes recursos como para recibir finalmente una pensión. Entonces, todos esos temas nosotros los situamos como
puntos que podían ser referencia para la devolución de fondos. Un trabajador que ha sido suspendido, como muchos fueron suspendidos por largo tiempo. En este tiempo de suspensión no acumularon derechos, no ganaron el salario, ni mucho menos. Eso implicó deuda. Volvieron a su trabajo, ¿verdad? Volvieron a su trabajo, lo recuperaron otra vez, muchos de ellos, pero acumulan deuda. Entonces, si tienen unos fondos ahí en esa empresa determinada, en esa FP determinada, pues también se le puede devolver como modo de contribuir a que atenúen la situación de desempleo en que se vieron envueltos. Hay otros trabajadores, bien, que nunca fueron suspendidos, ni cancelados tampoco, porque aquí las empresas grandes, en mayoría, no cerraron nunca, ni suspendieron a nadie, ¿entiendes? Ese trabajador siguió laborando de manera normal. Entonces, ya ese trabajador tiene un estatus distinto a aquel que sufrió la desgracia de la pandemia y que eso le motivó a ser o suspendido o cancelado. Don Pepe, usted habló de reformar el sistema de pensiones de República Dominicana y me recordó que aquí hemos tenido especialistas en la materia que nos contaron, por ejemplo, que la tasa de reemplazo promedio es de un 23% en República Dominicana. Es decir, que después que tú te pasas tu vida trabajando, cotizaste, qué sé yo, más de 300 cuotas, qué sé yo, como que está definido, tú en promedio, tú tienes la posibilidad de retirarte con el 23% de tu último sueldo. Eso es una aberración. Entonces, me hace pensar que el sistema de pensiones de República Dominicana parece un esquema piramidal de estafa contra los trabajadores. Entonces, por eso, aunque como técnico yo sé que tú otorgar el 30% de lo que tienen ahí a todo el mundo, te desestabiliza el sistema previsional, porque es un seguro previsional. Pero como humano yo digo, carajo, Dios mío, esto está tan mal configurado que yo quiero mi 30% ahora. Y después hablamos. Porque aquí en este país se configura muchísima política para los grandes capitales. Pero para lo de abajo, entonces hay problemas. No, esto desestabiliza la economía, esto, lo otro. ¿Cuál es su opinión respecto a esta situación? No, nosotros lo que decimos es que el sistema de capitalización individual, que es el que prima aquí, que fue el que primó en Chile y algunos otros países, es un sistema que ha ido revisándose donde se instauró, debido a que la baja tasa de reemplazo que se preconiza desde él no garantiza un retiro digno de ningún trabajador. Por eso nosotros decimos que el sistema hay que cambiarlo. Y decimos nosotros que la tasa de reemplazo para un trabajador tiene que ser una tasa en la que haya certidumbre y que un trabajador pueda decir, claro, no, mi retiro será, si yo cotizo 360 cotizaciones, que son 30 años, bueno, mi retiro será una tasa de reemplazo de 100%. Si yo cotizo 25 años, bueno, con 90%. Si cotizo 20 años, con el 85%, ¿verdad? Y así sucesivamente, según tipo de cotización. Esa debe ser la misión de un sistema de retiro. Entonces, tal y como tú has dicho, el sistema que se conformó en República Dominicana no tiene ese criterio, tiene una actitud antihumana. Por eso es que mucha gente, cuando se le habla del 30%, ve simpática la consigna y se aferra a ella. ¿Por qué? Porque no tiene esperanza de que el sistema de pensión, como está estructurado, le vaya a garantizar un retiro digno. Entonces hace como tú dices, en lo que esto llega, que yo no estoy seguro lo que voy a recibir, denme esto ahora, rápido, el 30, tú ves, sin pensar que eso tiene un camino que podría ser también equivocado. Entonces, por eso nosotros planteamos la necesidad de que ahora que se está en la mesa del diálogo hablando sobre el tema de la reforma a la ley de seguridad social, ese sistema de capitalización individual sencillamente sea sustituido.
Don Pepe, también se ha estado hablando últimamente del Código de Trabajo. Y cuando Sí. se habla de reformar el Código de Trabajo, siempre surge el fantasma de eliminar la cesantía. ¿Existe ese peligro actualmente en República Dominicana, que esa reivindicación, ese logro de los trabajadores pudiera ser eliminado por presión al gobierno de los patronos, de los... En este momento, nosotros venimos de la reunión que se está dando en el Ministerio de Trabajo, donde funciona la mesa para la reforma al Código Laboral. O sea, en este momento yo vengo saliendo de ahí, estoy hablando con ustedes saliendo de esa reunión. En esa reunión, a propósito de tu pregunta, Hernán, los dos sectores, tanto el empresarial como el gubernamental, llevaron de modo indistinto, pero coincidente, el tema de la necesidad, dicen ellos, de la revisión de la cesantía laboral. No te dicen eliminación, te dicen revisión, pero uno sabe lo que significa Claro. eso. Claro. Entonces, el empresariado plantea revisión, dicen ellos, de la cesantía laboral, y el gobierno plantea la constitución de un denominado seguro de desempleo. No te habla de cesantía por ningún lado, pero tú sabes que ese es el indicativo de pretender supuestamente eliminar la cesantía y sustituirla por un seguro de desempleo. De manera que hay que decirlo así. En la otra administración gubernamental, ustedes recuerdan que hubo una discusión larguísima y que el tema referido al Código Laboral y su posible modificación en aspectos que sí son necesarios, no se logró porque se rompió la posibilidad debido a la insistencia empresarial y gubernamental en tratar, como tú dices, de eliminar la cesantía bajo un disfraz, otro, pero en definitiva eliminarla o disminuirla. Entonces, hoy vamos por el mismo camino. El tema se trajo de nuevo a la mesa. Hemos comenzado estas reuniones, en el día de hoy ya van tres reuniones. Y en las tres ha continuado la misma insistencia. Nosotros decimos que el tema de cesantía laboral no es un tema que para el movimiento sindical está en negociación. Bueno, por último, por mi parte, don Pepe, el diputado Botello está llamando a una protesta frente al Congreso el próximo 27 de febrero Claro. por el tema de la devolución del 30% de los fondos de pensiones a los afiliados. ¿Cuál es la posición de la Confederación Nacional de Unidad Sindical respecto a este llamado de protesta para el próximo 27 de febrero? Nosotros le hemos dicho claramente que cuando se hacen protestas en días así, de ese tipo, en que usted sabe que hay una rendición de cuentas presidencial, un despliegue militar y demás asuntos, usted sigue con eso, llamar la atención sobre una consigna, ¿verdad?, que ha estado planteando. Pero también lo hace en un escenario que se presta a cualquier posibilidad que conlleve una confrontación. Entonces nosotros decimos que hay mucho más espacio, tiempo, día para usted hacer cualquier tipo de protesta, y una protesta como la que Botello ha mantenido, que no deben ser el escenario del 27 de febrero. Eso hemos dicho nosotros, pero es solo una opinión, porque después de todo el señor Botello es dueño de sus propios actos. Claro. Él es un legislador y debe saber hasta dónde llegan sus derechos y el derecho de los demás. Bueno, nosotros solamente nos queda agradecer a don Rafael, don Pepe Abreu, cariñosamente, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, que siempre está presto para darnos luz en todo lo que tiene que ser los derechos de los trabajadores. Don Pepe, usted sabe que el cariño es inmenso. Gracias siempre por estar ahí para nosotros. Gracias a ustedes. Muy agradecido. De ti, Hernán. Muchísimas gracias, don Pepe. Siempre.
Bueno, y nosotros creo que vamos a una pausa y retornamos en breve, sí, claro que sí, con otras informaciones.